Buenos días, amada Iglesia del Señor, que Él nos siga bendiciendo. Le invito a que abramos la Biblia al capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, desde el verso 1 hasta el verso 6. Ahí tenemos la lectura de la palabra del Señor. Como es nuestra costumbre, leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios nuestro Padre Celestial, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, para ser ministrado a través del consejo de su palabra. Muchísimas gracias, Señor, por tanta honra de sentarnos como príncipe y princesa de su pueblo para recibir estos manjares que vienen a través de su palabra. Esta comida espiritual que nutre nuestro ser interior, nuestra alma y nuestro espíritu, nos vigoriza aún nuestro físico y nos da también el valor suficiente para poder ir en el camino hacia la vida eterna. Muchísimas gracias, Señor, por todo lo que recibiremos en esta hora. Abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra mente. También esta bendición repose sobre la iglesia, Señor, reunida en este lugar, nuestros hermanos en servicio, nuestros hermanos también en la iglesia de los niños y todos los que nos hemos congregado y todos los lugares donde se alaba y glorifica su nombre, que su bendición repose en cada uno de sus hijos. Gracias, Señor. Rogamos todo esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Estamos considerando este libro de Apocalipsis, estos 2 primeros capítulos, o sea, el segundo y el tercero, que tienen que ver con las diferentes cartas que el Señor envía a las iglesias en Asia, pero no nos vamos a cansar de decir, hermanos, que si específicamente eran cartas enviadas a iglesias de manera particular, en localidades establecidas, especialmente en el Asia Menor, toda esta enseñanza tiene que ver con la iglesia del Señor de todos los tiempos. Desde que nuestro Señor fundó su iglesia, y Él la estableció en su ministerio desde ahí en adelante hasta que su iglesia, ¿ya?, los llamados, los creyentes que nos reunimos en una asamblea para adorar el nombre del Señor,
seamos trasladados a su presencia, este mensaje es para cada uno de nosotros. Entonces, tenemos una tremenda oportunidad de escuchar la voz del Señor. ¿Cuántas veces hemos escuchado hermanos que dicen, el Señor me habló? Bueno, la seguridad extrema la tenemos cuando el Señor nos habla a través de su palabra, y que podamos también considerar que esta palabra no es para el vecino que tengo al lado y que de pronto hasta podríamos codear, esto es para ti, sino que es la palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y en estos dos capítulos, ya revisamos el capítulo 2, donde nosotros vimos 4 cartas y ya creo que tenemos claridad lo que el Señor habló a cada una de las iglesias. Por ejemplo, a la primera iglesia en Éfeso, la exhortación fundamentalmente tenía que ver con que la iglesia había dejado el primer amor. Tengo contra ti que has dejado el primer amor. Un problema gravísimo que se estaba dando en la iglesia, y el Señor tiene que reprender a aquella iglesia por aquello. Luego nos fuimos a la iglesia en Esmirna, y esta iglesia, hermano, tenía una excelente condición espiritual, de tal manera que el Señor no tiene ningún reproche, solamente advertirle que a causa de su fidelidad al Señor le iba a traer como distintivo la persecución. Obviamente Satanás, el diablo, nunca estará conforme con una vida que honre su nombre, y en esas circunstancias le va a traer persecución. Pero le dijo a la iglesia de Esmirna que esa tribulación sería solamente por 10 días. Ya eso lo explicamos, usted ya lo sabe, incluso usted lo puede exhortar por ahí. Por lo tanto, no puedo detenerme también a razón del tiempo. Luego fuimos a la iglesia de Pérgamo y el Señor le enrostra que los hermanos permitían que dentro de la congregación estuviesen unas personas que promulgaban la doctrina de Balaam y de los nicolaitas, ¿ya? Doctrina totalmente ajena a la palabra del Señor, y que esa gente de alguna manera estaban ahí en ese lugar estorbando de pronto con sus ideas, con sus pensamientos en medio de la congregación. Y lo último que nosotros vimos la semana pasada fue la exhortación a la iglesia en Pérgamo, donde nuevamente el Señor hace una tremenda exhortación, porque ellos, la iglesia de Pérgamo, había admitido que una mujer llamada Jezabel estuviese dando la falsa enseñanza. Bueno, ahí ya tenemos las 4 iglesias del capítulo 2, y durante estas 3 semanas veremos el capítulo 3, donde tenemos el mensaje a la iglesia de Sardis, a la iglesia de Filadelfia y a la iglesia de la Odisea. Entonces, hoy día, con la ayuda y con la gracia del Señor, nos corresponde el mensaje a la iglesia de Sardis. Y ya, hermanos, hemos dado lectura a esta palabra, y esta es una de las cartas más tristes que nosotros podríamos considerar, porque el Señor les dice que tienen nombre de que vives y estás muerto. Yo no sé cuál habrá sido la reacción de los hermanos de la congregación de Sardis, porque uno puede recibir una mala palabra o una mala expresión
de alguna persona y de pronto sentirse ofendido, sentirse complicado, y algunas personas tienen una personalidad más firme y simplemente no sucederle absolutamente nada. Pero que el Señor se pare delante de una iglesia, en este caso la iglesia de Sardis, y le dice: ustedes son una iglesia que tiene nombre de que viven y están muertos. No me imagino, hermano, la reacción que habrá tenido aquella congregación, porque no lo estaba diciendo cualquier persona, era el Señor que estaba mirando, ¿no es cierto?, haciendo esa radiografía acerca de esta congregación. Por lo tanto, aquí tenemos un mensaje muy serio, una exhortación, como dirían en una jerga popular, al hueso, a una iglesia que de alguna manera se había deslizado de los parámetros que el Señor desea que su iglesia tenga. Entonces, que el Señor bendiga su santa palabra, como siempre, y que ella nos esté exhortando a cada uno de nosotros. Bien, vayamos por favor al versículo 1 para que nosotros veamos el remitente. Versículo 1, en nuestra primera lectura, escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Entonces, el remitente de esta carta es nuestro Señor Jesucristo, que se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Una de las identificaciones de nuestro Señor es el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Y qué nos recuerda esa expresión de los 7 espíritus de Dios? El capítulo 1, en el versículo 4, dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces nos están hablando de la persona del Señor, y que dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y los 7 espíritus está hablando de la presencia del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, como una unidad perfecta en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La potencialidad del Espíritu, los 7 dones del Espíritu, que nosotros también lo vimos en esa oportunidad. Insisto, no tenemos tiempo para volver a esa enseñanza pasada, donde en una de las profecías se dejaba ver toda la potencialidad que tiene el Espíritu Santo del Señor. Entonces, el Señor, aquí se presenta el remitente de la carta, nuestro Señor Jesucristo, como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y al enfatizar de Dios, se está dando énfasis en el poder soberano de nuestro Señor, potenciado, ¿no es cierto?, con ese poder glorioso del Espíritu Santo. Y además, dice el texto bíblico, que tiene las 7 estrellas. Y usted recuerda también quiénes son las 7 estrellas. También lo vimos en el capítulo 1, en el versículo
20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y ya hemos visto, hermano, que es muy probable que las 7 estrellas, son los 7 ángeles, tengan que ver con los mensajeros de la iglesia. Aquellos que tenían la responsabilidad de tener a cargo una congregación y por lo tanto también transmitir el mensaje que nuestro Señor Jesucristo estaba llevando a aquella iglesia en particular. Pero algo bien interesante que el Señor tiene en control, tiene en su diestra, como lo explicamos anteriormente, sus estrellas, las tiene al resguardo, y además de aquello no se limita a tener en control a sus representantes, a sus cuidadores, a sus mensajeros de cada una de aquellas iglesias, sino que también Él tiene en consideración a cada una de las iglesias representadas por esos mensajeros, de tal manera que Él quiere asegurarse que esas iglesias estén alumbrando o brillando intensamente en la comunidad de fe que han sido insertados cada uno de los hermanos. Entonces el remitente dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras. Y aquí nuevamente, hermano, hacemos el énfasis de la omnisciencia del Señor, que no hay nada que el Señor, ¿no es cierto?, no conozca. Nosotros podríamos conocer a nuestros hermanos de manera externa, de manera tangencial, por fuera, saber algunos detalles y decir de pronto algunas características de nuestros hermanos, pero la omnisciencia del Señor es que Él ve donde nosotros no alcanzamos a ver. Él ve lo más profundo del ser. Y en el caso muy particular le dice a esta iglesia: yo conozco tus obras. Y desafortunadamente para esta iglesia no habían obras, o las obras no eran destacables, como por ejemplo nosotros vimos la semana pasada en la iglesia de Tiatira, donde el Señor dio a conocer las obras de la iglesia. Y al final del culto recuerdo que orábamos, o por lo menos yo oraba, para que las obras de la iglesia de Tiatira también estuviesen en esta iglesia local, en la iglesia Cristiana Vida, como eran las obras de amor, de fe, de servicio, de paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Y se recuerda que conversábamos de que de pronto en la cristiandad se hace ver como que la persona cuando conoce al Señor está en pleno fulgor o ebullición de su vida cristiana, y que al andar el tiempo como que el paso se le va colocando más cansino, más lento en el servicio del Señor, y después con más tiempo de experiencia en el Evangelio se va retrayendo la persona en su vida cristiana y va diciendo: mejor que el trabajo, el servicio y todo lo demás lo hagan los más nuevos, las personas que recién vienen llegando. Pero esa es una deformación en la vida espiritual de las personas, porque el Señor elogia cuando los creyentes, como dice el libro de los Proverbios, somos como la luz de la aurora, que nuestra vida cristiana va de aumento en aumento hasta que lleguemos al cenit de nuestra cristiandad. Amén.
Y la iglesia de Tiatira, que estábamos revisando la semana pasada, y donde el Señor está mentando, está halagando las obras de aquella iglesia, les dice que sus obras, ¿cómo eran? Sus obras postreras son más que las primeras. O sea, los cristianos en su principio de su vida espiritual de cristiano era una vida que era como en un volcán de erupción, y ahora ya no era solamente un volcán en erupción, era una cadena de volcanes en erupción. Así debe ser la vida de los creyentes, hermano. Así debería ser nuestra vida. En la medida que nosotros vamos avanzando en nuestros años de cristianos, deberíamos estar más cerca de la presencia del Señor. Ahora, estoy diciendo que el Señor siempre encontraba obra importante dentro de la iglesia que nosotros hemos revisado. Sin embargo, a esta iglesia en particular, a la iglesia de Sardis, no se le menciona ninguna obra, hermano. Ninguna obra. Y cuando menciona una obra, escuchemos lo que dice el texto bíblico, que tiene nombre de que vives y estás muerto. Toda la iglesia que tiene nombre de que vives y estás muerto. Ahora, de seguro, esta iglesia tuvo un impacto, tuvo un crecimiento, tuvo un inicio maravilloso. Y es muy probable, porque no se nos da, hermano, los destellos, los relatos de cuál fue el inicio de esta iglesia, pero muy probable que haya sido por el espíritu evangelístico de la iglesia en Éfeso. Mis hermanos de los grupos de vida, lo hemos dicho en otras oportunidades, están estudiando todos estos temas y se dan cuenta el trabajo misionero que tuvo esta preciosa iglesia fundada y por el ministerio de Pablo de 3 años en la localidad de Éfeso, cómo el evangelio se expandió a través de todo el Asia. Sin embargo, y a raíz de eso, es muy probable que esta iglesia tuvo un inicio importante, precioso, en esta localidad de Sardis, pero desde ahí en adelante esa iglesia empezó a morir. Y le dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Qué terrible, hermano. Qué terrible ese diagnóstico. Que el Señor viniese a una iglesia local, por ejemplo, a la iglesia cristiana Vida, y no sea el pastor, sino sea el Señor, y que digan, ustedes tienen nombre de que viven, pero están muertos. Nosotros tenemos que ponernos en ese lugar lo que estaba pasando en la iglesia de Sardis, porque esta iglesia se había hecho un nombre. Y es súper interesante mirar un poquito la historia de Sardis, aunque la historia de Sardis, de la ciudad de Sardis, hermano, no la tenemos en el texto bíblico, pero sin embargo la geografía y todo lo que nosotros podemos encontrar como hecho histórico, avalado también por la arqueología, que también va afirmando todo lo que se va diciendo la historia, y afirma también el texto bíblico, era que Sardis fue una iglesia, fue una ciudad espectacular. Fue una ciudad de una gran reputación, y tanto la ciudad de Sardis como la iglesia de Sardis como que siguieron en un mismo curso.
La ciudad de Sardis fue fundada en el año 1200 antes de Cristo. Y los fundadores ubicaron una meseta, un lugar alto, muy alto, de muchos metros sobre el nivel del mar, donde había una gran planicie, y sobre esa planicie habían unos acantilados. Y fundaron ahí la ciudad de tal manera que esta ciudad fue inexpugnable. Fue una ciudad que prácticamente no había posibilidad que ejércitos extranjeros pudiesen invadirlas. Ahora, no solamente era como un bastión que se defendía sola, sino también en aquel lugar hubo una fuerte industria de la lana y según la historia también ellos inventaron el modo de poder teñir las lanas. Por lo tanto, por ahí entraron a una área económica muy importante, además que fuera de la ciudad pasaba una de las mejores carreteras que unía a todas las ciudades del Asia Menor y además tenían un río. Y ese río tenía la particularidad de traer oro y traer plata. Por lo tanto, la historia nos cuenta que las primeras monedas acuñadas en el mundo se realizaron en la ciudad de Sardis. Sin embargo, la historia nos comenta que cuando ellos eran un reino muy importante llamado el reino de Lidia, capital Sardis, en el año 214 a.C., los guardias no pusieron atención al cuidado de la ciudad porque era un bastión inexpugnable, de mucha seguridad, y en ese momento ellos fueron invadidos y soldados extranjeros conquistaron la ciudad. Primera invasión, primera derrota de esta ciudad inexpugnable. Luego también sucedió cercano ya al año 70, tenía acá la información, otra vez la guardia no tomó los resguardos necesarios y por un flanco tal vez impensado, nuevamente la ciudad fue conquistada. Y de ahí en adelante el Imperio Romano, ya cercano al ministerio de nuestro Señor Jesucristo, tomó la ciudad para hacerlo, ¿no es cierto?, un lugar que dependía de ello. Y en el tiempo de nuestra era, en el año 17, dice la historia que hubo un terremoto que destruyó toda la ciudad. Entonces, cuando uno empieza a ver, hermano, la historia de la ciudad de Sardis y empieza a comparar también la iglesia de Sardis, como que tienen un paralelismo. La iglesia y la ciudad tenían un nombre, tenían una reputación. A todas luces, ellos eran importantes, toda la gente reconocían eso. Pero en el tiempo que se está hablando, tanto la ciudad de Sardis estaba totalmente destruida y la iglesia del Señor estaba muerta. Por lo tanto, acá, hermanos amados, es un paralelismo tremendo que hay entre la ciudad y la iglesia, y especialmente lo vamos a ir notando en el texto bíblico que tenemos por delante. Simplemente decir que el Señor dice tienen nombre, o sea, te quedaste con el nombre, iglesia. Así como Sardis, como ciudad, tenía un nombre de un lugar importante donde por primera vez se acuñaron monedas, donde por primera vez hubieron tejido o lana teñida, por primera vez en la historia del mundo, y ahora no existen, se han quedado solamente con el nombre.
tienes el nombre de que vives y estás muerto. Y muchas veces pasa esto dentro de las congregaciones. Muchas veces esta es una realidad, amado en el Señor, que las iglesias, por su trabajo de pronto tenaz o por su movimiento, le da un nombre como que se está viviendo, pero el Señor, que ve lo más profundo, ve hasta lo más íntimo de las personas que componen una iglesia, podría tener, ¿no es cierto?, un destello de los tales para decir como en la iglesia de Sardis, tú estás muerto. ¿Ah? Qué terrible, tiene nombre de que vive y estás muerto. Muchas veces nosotros pensamos que una iglesia viva tiene que ver por su fuerte movimiento. Si en una iglesia, por ejemplo, hay un grupo de 1000 danzarines, por ejemplo, y que están danzando y que de pronto que es lindo a la vista de aquello, esa situación, y otros les gustaría, y por qué en mi iglesia, por ejemplo, no hay un grupo de danza de eso en particular. Pero el Señor está mirando más que eso, hermano. El Señor está mirando lo profundo del corazón, porque podría haber mucho movimiento, pero el movimiento no va a significar que la iglesia esté viva. ¿Ah? Es muy importante esto, porque de pronto nosotros nos confundimos, y como una vez una persona que me estaba atacando me dijo: ¿y por qué usted en la iglesia no tiene esto? ¿Por qué usted en la iglesia no tiene esto otro? Y me enrostró varias cosas que tienen otras iglesias, hermano. Pero resulta que esas varias cosas uno podría tenerlas si es que se dan las condiciones, pero no necesariamente implican espiritualidad, hermanos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el Señor dijo: oiga, ustedes, iglesia en Sardis, ustedes tienen nombre, ustedes tienen actividades, ustedes, ¿no es cierto?, han quedado con una estructura importante desde siempre, tienen nombre de que viven, pero están muertos. Qué terrible, hermano, esta expresión de estar muerto. Y yo estaba tratando de ver cuál sería la forma que una iglesia comienza a morirse. ¿Qué es lo que provocaría que una iglesia se empiece a morir? Porque esto es terrible, hermano, que el Señor se pare delante de la iglesia y le diga: tú estás muerto. Y empecé a considerar algunas porciones bíblicas, y claro, de pronto, hermano, la iglesia comienza a morir cuando se deja de predicar la palabra del Señor y se empiezan a hacer cuentos de viejas, dice la Escritura, hablándole Pablo a Timoteo, fábulas, cuentos de viejas. Y los predicadores de pronto empezamos, ¿no es cierto?, a tratar de entretener a la congregación con cosas que no están en la palabra del Señor. Una iglesia empieza a morir cuando se deja de predicar la palabra del Señor. Una iglesia empieza a morir cuando la mundanalidad empieza a permear la congregación y se empiezan a permitir esas cosas dentro de la iglesia. Una iglesia se puede morir cuando se empieza a tolerar el pecado. Y aquí tenemos una historia bastante interesante, que usted la conoce, la historia de Sansón, el héroe de Israel en los días de oscuridad de Israel, donde él fue profundamente usado por el poder del Señor, Sansón. Pero bastó que Sansón hiciera mixtura con el pecado, se mezclara con el pecado, y toda esa fuerza espiritual, toda esa relación que él tenía con el Señor se acabó. Y la Biblia registra esto: no sabía que el Señor se había apartado de él. Él pensaba que el Señor iba a seguir
avalándolo en su poder, en su grandeza, para que Sansón siguiese siendo el instrumento en las manos del Señor. Pero en el mismo momento que él hizo mixtura con el pecado, simplemente él, sin darse cuenta, diga conmigo, no sabía que el Señor se había apartado de él. Ahora, hay un detalle en esta iglesia que, hermano, si usted se fija, y lo dije al principio en la introducción, hablando de la iglesia en Esmirna, que esta iglesia era una buena iglesia, amén, la iglesia de Esmirna. ¿Y qué empezó en la iglesia de Esmirna? Por ser una buena iglesia, por ser una iglesia de sana doctrina, por andar en la palabra del Señor. ¿Qué empezó a suceder en la iglesia? ¿Qué empezó, hermano? No, la iglesia de Esmirna. Empezó la persecución. Pero mire, en esta iglesia de Sardis no había persecución. ¿Pero cómo? Si el enemigo andaba persiguiendo a la iglesia, ¿por qué no perseguía a la iglesia de Sardis, hermano? Porque la iglesia estaba muerta. Y un muerto nunca va a hacer confrontación a lo que le venga. No es necesario atacarla. Satanás, el diablo, no estaba ni ahí con la iglesia de Sardis, porque la iglesia estaba muerta. Pero cuando nosotros alumbramos con la luz de Cristo, rápidamente el enemigo se pone en nuestra contra. Pero gloria sean dadas al Señor, porque con Jesucristo somos más que vencedores. Pero eso es lo que nos conviene, hermano. Pero una iglesia que está muerta, que está jugando a la mundanalidad, o que está jugando, por ejemplo, con las autoridades políticas, hablemoslo de esta manera, todos se palmotean, todos viven felices y no tienen ningún problema. Pero cuando la iglesia empieza a andar como lo hizo la iglesia de Filadelfia, en la palabra del Señor, como lo hizo la iglesia de Esmirna, simplemente el Señor le dijo, vaya a tener tribulación. Entonces, ese es un destello, hermano. Cuando nosotros somos la monedita de cambio con las amistades mundanas, y de pronto ellos no se sienten incómodos con nosotros, algo está pasando en nuestra vida. Tenemos que prestar atención, hermano, cuando no hay diferencia entre el que sirve al Señor y el que le sirve. Porque debería haber. Entonces, le dice acá, tiene el nombre de que vives y estás muerto. Entonces, esta muerte simplemente implicaba que la iglesia de Sardis no era ningún problema para el diablo. Porque estaban muertos, no había nada que preocuparse de la iglesia. Y luego, después de esto, aquí tengo una nota, la iglesia en Sardis era un modelo perfecto de un cristianismo inofensivo. Porque estaba muerta. No provocaba nada en nadie, hermano, en la comunidad, en ninguna parte. Ahora, qué bueno es nuestro Señor, porque a pesar de lo crítico de la iglesia, nuestro Señor no abandona su iglesia. Y mire lo que el Señor va a hacer luego de haber diagnosticado la enfermedad. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Le va a dar el remedio, hermano. Qué bueno es nuestro Señor. Porque siempre que Él nos enrostra alguna particularidad que va en nuestra vida, nos da el remedio. Y aquí el remedio lo tenemos. Ya tengo que empezar a tirarme por el tobogán, desafortunadamente.
El remedio está, dice, sé vigilante y afirma la otra cosa que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. ¿Ah? Entonces, lo primero que le dice acá como exhortación para salir de esa condición de muerte, le dice a la iglesia, sé vigilante. Ahí tenemos el paralelo con la ciudad de Sardis, porque los soldados no fueron vigilantes. Y como iglesia del Señor, si no somos vigilantes, el enemigo invadirá nuestra vida espiritual, hermanos. Entonces, el Señor nos dice, a ver, Sardis, la ciudad fue invadida, era un bastión inexpugnable, pero fue invadida porque no fueron vigilantes. En el caso de ustedes, iglesia del Señor, seamos vigilantes, porque la misma escritura dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nosotros nunca debemos de dejar de vigilar acerca de nuestra vida espiritual, hermano, porque Satanás, el diablo, se va a aprovechar aún de esa parte que uno diga, no, yo esta parte es sólida, aquí no va a entrar el enemigo. Eso pensaban los ciudadanos de Sardis, los gobernadores de Sardis. Aquí no va a pasar si tenemos un acantilado para abajo, si estamos en la meseta a muchos metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, el enemigo se les metió y lo invadieron. Entonces el Señor lo primero dice, sé vigilante, y afirma la otra cosa que están por morir. Es decir, la iglesia tenía tal vez algunos elementos de su desarrollo eclesial. Tenían discipulado, tal vez tenían evangelismo, tal vez tenían cántico, y el Señor les dice, oye, se están muriendo todos, pero esas cosas que están ya para morir, esas cosas las tienen que consolidar, esas cosas las tienen que afirmar, esas cosas las tienen que reforzar, consolida, refuerza lo que te queda, lo que está a punto de morir. Entonces, ahí ya tenemos dos exhortaciones, hermano, porque más que hablarle a la iglesia está compuesta por hermanos. Y los hermanos hacen la identidad de la iglesia. Entonces cada uno debemos estar mirando nuestra propia vida espiritual y ver, ¿no es cierto?, cuál es nuestra condición. Y si nuestra condición es precaria delante de la presencia del Señor, el Señor nos dice, pero tú puedes solucionar el problema que tiene. En primer lugar, sé vigilante. No te quedes así tranquilo, no, a mí no me va a pasar nada, yo soy súper espiritual, yo soy un hombre de oración, yo canto, yo adoro, yo danzo como David. Cuidado, cuidado, porque Satanás está, ¿no es cierto?, atento para ir a enfrentar o hacer provocar una derrota. Sé vigilante y afirma la otra cosa que están para morir. Hay algunas cosas de pronto buenas en nosotros que todavía están a medio morir saltando, decimos como una jerga. Amados hermanos, el Señor dice, afírmalo. Tienes la costumbre, por ejemplo, de hacer devocionales en tu casa, afírmalo. Sigue practicándolo contigo, con tu esposo, con tu familia. Son buenos para exhortarse respecto a la palabra del Señor y no andas exhortando a medio mundo afuera. Empiecen a afirmar a aquellos que tienen, a aquellos que le está quedando. Afirma la otra cosa que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Otra versión dice, porque no he hallado tus obras cumplidas a los ojos de mi Dios. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. O sea, las acciones delante de la presencia del Señor, para que sean bendecidas, nuestras acciones tienen que estar perfectas a la presencia del Señor. Y si no están perfectas, el Señor le dice, porque no he hallado tu obra perfecta delante de Dios. Seguimos.
acuérdate pues, y sigue la exhortación, hermano. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Ese es uno de los problemas donde Satanás, el diablo, infringe grandes derrotas dentro de la iglesia del Señor, porque nosotros tenemos mala memoria. ¿Y cuál es nuestra mala memoria? Especialmente de la gran obra redentora que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Y se nos olvida, hermanos, que la base, que el ancla a nuestra fe es justamente lo que el Señor hizo, y no nos recordamos de la tremenda obra que el Señor ha hecho por nosotros, hermanos. Entonces, una manera de salir del estado de la mortandad es justamente, dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Acuérdate de la persona que te predicó el evangelio. Acuérdate cómo llegaste a la fe de nuestro Señor Jesucristo, que no quería nada con el Señor, pero de pronto el Señor provocó una enfermedad, provocó otra situación difícil y provocó que alguien te hablara de nuestro Señor. Bueno, acuérdate de eso, porque eso fue de pronto la catapulta que te llevó a la fe de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez fue una enfermedad, tal vez fue una conversación simple con alguien, pero permitió que esa conversación simple, de pronto alguien te esté presentando a la persona del Salvador y hoy día seas parte de la iglesia del Señor. Por lo tanto, hermanos, siempre tenemos que refrescar nuestra memoria, porque Satanás quiere que nos olvidemos de la gran obra que Cristo hizo en nuestros corazones. Satanás quiere que tengamos mala memoria, pero el Señor dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Es que, pastor, yo cuando era niño recibía a Cristo. Hermanos amados, si ahora tienes 40, 50 años, lo recibiste cuando niño. Debería estar danzando porque todavía estás en la casa del Señor, hermano. Pero te tienes que acordar, acuérdate de lo que has recibido y oído. Hermano, cuánta enseñanza hemos escuchado de la palabra del Señor, pero estamos derrotados por Satanás, el diablo, por no recordarnos lo mismo que nosotros le enseñamos a otras personas. Muchas veces las personas tienen expresiones cuando uno le aconseja, pero hermano, tú tenías que andar por aquí. Y claro, él lo sabía, él lo había enseñado, pero se había olvidado de aquello. Dios nos guarde a nosotros de ser olvidadizos de la tremenda obra del Señor y de lo que hemos recibido a través de la palabra del Señor, hermano. Recuérdate, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Ve que no era un problema, hermanos, tan externo. Tal vez la iglesia de Sardis era una iglesia brillante. Tal vez usted llegaba al culto y le encantaba el culto. Pero el Señor le dice acá, dice, y guárdalo. Le está hablando que hay un problema dentro en el ser interior donde el Señor está mirando, y guárdalo. Y arrepiéntete. Y luego viene también un dictamen que hay aquí, pues si no vela, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hay muchos cristianos, hermanos, que se confunden con esta expresión porque hacen, ¿no es cierto?, una interpretación de esto como que el Señor va a venir en una acción judicial en su segunda venida. Porque ya han leído en el libro de Pedro y han leído también en el libro de Mateo, en el capítulo 24, algo de un ladrón. ¿Amén o no? Lo conocemos, pero eso que habla Pedro y lo que habla Mateo 24 es las 70 semanas de Daniel, hermano, no tiene nada que ver con la iglesia. Y el mensaje a las iglesias es en este tiempo. El Señor le dice, pues si no vela, si tú no te recompones, vendré sobre ti como ladrón y no sabrá a qué hora vendré sobre ti. O sea, el Señor no va a esperar su segunda venida para una acción judicial, sino que Él va a venir pronto
para hacer juicio en su iglesia que tiene este problema de estar muerta. Ahora, dice el versículo 4, pero tienes pero tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestidura blanca porque son dignas. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermanos, si bien es cierto, el mensaje era a la iglesia en Sardis, hermano, la iglesia la hacen las personas o los hermanos. Y en la gracia del Señor, en esta iglesia, habían unas pocas personas, no eran muchas, que no han manchado sus vestiduras, que no han manchado, no se habían contaminado con el mundo, con el pecado, con la falta de la lectura o de la exhortación o de poder comer la palabra del Señor. No han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestidura blanca porque son dignas. Son dignas porque han sido capaces de andar bien a la presencia del Señor. De ninguna manera nosotros somos dignos porque solamente nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho dignos, hermano. Nosotros somos dignos no por nosotros, sino porque Él ha tenido misericordia de nosotros. Y el Señor dice, y andarán conmigo en vestidura blanca porque son dignos, en vestidura de realeza, de limpieza, de fiesta porque son dignos. Y luego ratifica lo anterior, el versículo 5. Recuerde que estoy corriendo ahora. Dice, el que venciere será vestido de vestidura blanca. Repetición, énfasis del versículo anterior, porque las vestiduras blancas implican pureza y festividad, amados hermanos, victoria, una vida victoriosa. Entonces el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Aquí yo tendría, hermano, mucho que hablar, pero solamente quiero resumirlo muy corto porque este es un texto bíblico tan mal interpretado dentro de los círculos cristianos que rápidamente lo interpretan a lo contrario. Pero el Señor dice, al que venciere será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida. En otras versiones, en la mayoría de las versiones dice, jamás borraré su nombre del libro de la vida, jamás. Pero muchos interpretan acá como es probable, es seguro que el Señor esté borrando nombre del libro de la vida. Pero eso nunca, el texto bíblico lo ha querido decir, nunca. Nunca. El énfasis del texto bíblico es que jamás el Señor borrará el nombre de aquellos que verdaderamente le han recibido como su Señor y Salvador personal. ¿Sabe lo que pasaba en la teocracia de Israel? Para entenderlo mejor, había una especie de registro civil. Y en el registro civil se anotaban todos los nombres de los habitantes de Israel y ahí estaba el registro. Luego, no solamente Israel como teocracia tenía aquello, sino también las naciones de la tierra también tenían exactamente lo mismo. ¿Qué sucedía? Que cuando habían personas, por ejemplo, asesinos, personas malas que habían hecho algún desastre dentro de la sociedad, iban a aquel libro y borraban el nombre de los tales para establecer que esa persona nunca había nacido. Esa era la razón porque la gente en esos registros civiles borraban el nombre de algunas personas, de algunos habitantes de las ciudades. Pero el Señor dice, yo no soy como esa gente que borra los nombres de los libros, de los registros.
yo al que tomo por hijo, nunca borraré su nombre del libro de la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Una vez Moisés dijo, bórrame. ¿Se acuerda? Ya, por aquí parece que lo tengo. Quítame mi nombre del libro de la vida, de tu libro que has escrito. Pero el Señor le negó la petición. Y luego Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 3, deseaba ser anatema con tal que el pueblo del Señor, del pueblo de Israel fuese salvo. Lo que Moisés y lo que Pablo deseaban en un momento de la historia era imposible, porque la salvación es un hecho irreversible, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Así como el nacimiento físico es irreversible, hermano, la salvación es un hecho irreversible para aquellos hermanos que verdaderamente han conocido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Hago la salvedad. Porque también en los registros civiles del tiempo antiguo, también borraban los nombres de las personas que se morían físicamente. O sea, solo se mantenían en el registro que tenían esas ciudades, en el padrón, a ciudadanos vivos. De la misma manera, en el libro de la vida solamente están los vivos espiritualmente. Y por eso el mensaje es tan fuerte. Y por eso el mensaje es tan importante en esta hora. Dice, al que venciere será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida. Yo que usted ya estaría danzando, hermano. Porque muchas veces escuchamos lo contrario y todos los cristianos andan en la cuerda floja, hermano. Pero el Señor dice, jamás, si tú te has entregado a mí, si tú sigues mis pisadas, si tú me amas, si tú me sirves, jamás borraré tu nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y confesaré su nombre. Es decir, en la presencia del Padre y en la presencia de los ángeles, el Señor dirá, Jorge. O tal vez como lo aprendimos en las lecciones pasadas, otro nombre, porque tenemos un nombre nuevo en la gloria. Un nombre de intimidad, ¿se acuerda? Una piedrecita blanca, ¿se recuerda eso? Pero no puedo volver atrás. El tiempo corre. Hermanos en el Señor, tal vez el Señor dirá Jorge u otro nombre. Y yo levantaré mis manos y diré presente. Y el Señor mirando al Padre y mirando a los ángeles dirá, Él es uno de los míos. Pero no solamente mi nombre, sino de aquellos que hemos entregado nuestro corazón a Cristo. Es el mensaje, es el llamado del Señor, que el Señor es un Dios de vivos, hermano, y no de muertos, y es la razón que Él tiene que venir en contra de la iglesia de Sardis y decirle de que tienen nombre. Te quedaste con la reputación, te quedaste con esos primeros años de creyente, y no, si generalmente las personas muertas lo único que hacen es recordar lo pasado. No, si en el pasado yo hacía esto, yo hacía esto otro, y hoy día no estoy haciendo nada. Hermano, ¿por qué no estoy haciendo nada? ¿No será que estaré muerto? El Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros, hermanos, y podamos hacernos un examen, porque todos nosotros componemos la iglesia del Señor.
Todos nosotros estamos dentro de la iglesia del Señor y especialmente dentro de esta iglesia local. Insisto, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería la resolución que nuestro Señor haría de la iglesia cristiana vida? No lo sabemos, ni nadie puede decir, porque usted no conoce o no ve lo que el Señor ve, pero sí lo que nosotros podemos ver en nuestra vida espiritual. Y esa vida tenemos que hacernos un examen, porque podríamos estar cayendo en una tibieza espiritual y también, dice el apóstol, algunos mueren. ¿Puede colocarse en pie? Vamos a terminar. Dice el versículo 6, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Nuevamente, hermano, responsabilidad personal. El que tiene oído oiga. Que no le pegue el codazo al hermano que está al lado, sino el que tiene oído, diga conmigo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El tiempo es el tiempo, hermano, de ponerse a cuenta con el Señor. Si de pronto nuestro corazón ha entrado en tibieza o muerte, ven a Cristo, ven a Emanuel. Y la vida hallarás en Él. Si hemos entrado en una etapa de tibieza o de muerte, ven a Cristo, ven a Emanuel y la vida hallarás en Él. Insisto, al Señor que servimos nosotros es un Dios de vida. Y la mortandad y lo muerto nos sirve, porque justamente estando muerto no voy a volver atrás, pero simplemente decir, simplemente el muerto no hace ninguna contención a todo el pecado y la maldad que hay en el mundo. Cierre su ojito, examinémonos a la presencia del Señor. Dios nuestro Padre Celestial, con cuánta gratitud te adoramos, te bendecimos. Señor, en este momento debemos hacernos un examen cada uno de nosotros. ¿Dónde estamos parados en nuestra vida espiritual? Tal vez en una etapa de tibieza, de enfriamiento, y no tiene que ver con lo externo, no tiene que ver con lo que nosotros podamos estar mirando, sino que allá en lo más profundo de nuestro ser, es ahí donde tú estás observando. Porque de pronto lo externo nosotros podríamos aparentarlo. Sin embargo, tú estás mirando más profundamente nuestro ser. Necesitamos despertar, Señor, fortalecer las cosas que quedan, recordar cómo fue nuestro encuentro contigo. Tal vez alguien dice cuando tenía 4 años, cuando tenía 8 años, cuando tenía 14 años, cuando tenía 30 años, pero recordarnos ese momento glorioso que tú ocupaste. No sabemos qué medio, porque en todo fue diferente. Tal vez un amigo, una amiga nos habló de ti y de pronto nos vimos envueltos en el regazo de tu amor y de tu favor y misericordia. Recordemos, Señor, tanta preciosidad que hay en tu palabra, pero muchas veces por dejarla de lado, por no poner atención a ella, estamos yendo en contra de tu palabra. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor, que haya arrepentimiento en nosotros, que haya un vuelco, que cambiemos de dirección de donde nos vamos y nos damos cuenta que de pronto estamos en este camino de la tibieza o de la muerte, que solamente lo sabe la persona en particular, que podamos dar un vuelco, porque tú eres el Dios de los vivos.
Y así como en la antigüedad solamente mantenían en la inscripción de los libros a los vivos, de la misma manera, Señor, en el libro de la vida tú tienes escrito a los vivos espiritualmente. Señor, que en esta congregación muchos vivos estemos, Señor, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, que estemos, Señor, en la intimidad contigo, que aprovechemos cada momento, cada instancia, Señor, que las cosas mundanales no nos arrastren, que no tomen el primado de nuestra vida, que no tomen la razón de ser de nuestra existencia, las cosas mundanales, sino todo lo contrario, cada día se vaya incrementando nuestra espiritualidad delante de tu presencia. Ayúdanos, nuestro Padre Celestial, ayúdanos, Señor. Oh Dios de los cielos, qué terrible tiene que haber sido para la iglesia de Sardis que tú mismo hayas dado este veredicto. Obra misericordia, Señor, guárdanos, guárdanos de parecernos al mundo. Señor, que Satanás, el diablo, nos vea tan inofensivos, Señor, que simplemente no tenga nada que hacer con nosotros, sino que todo lo contrario, Padre Santo, que seamos un peligro para el infierno. Señor, que cada uno de nosotros seamos un peligro para el infierno. Señor, ayúdanos a vivir la verdadera cristiandad. Oh Señor, que podamos avivar en nuestros corazones el fuego de tu Espíritu, Señor. Bendito, Señor, con razón tú te presentaste a la iglesia de Sardis como el que tiene los 7 Espíritus de Dios, porque el Espíritu Santo es el único capaz de reavivar los huesos muertos y los huesos secos. Señor, que reavivemos la llama del fuego del don de Dios que está en cada uno de nosotros. Y no permitamos la mundanalidad, no permitamos la sequedad, no permitamos las mentiras del diablo, ni la mixtura con el mundo, sobre todo en este mundo en que estamos viviendo. Gracias, Padre, gracias por tu palabra. Grábala en nuestros corazones, que no solamente la hayamos escuchado, sino, como bien dice, podamos guardarla en nuestros corazones para obedecerla y practicarla. Gracias, Señor, gracias por ella. Rogamos tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Toda la iglesia, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Amén. Que el Señor nos bendiga grandemente a la luz de esta extraordinaria palabra. Una palabra de gratitud al Señor en el cántico, en la alabanza al Señor, lo podemos hacer. Hemos vivido hoy día un momento extraordinario en la presencia del Señor. Estamos llenos de gozo, nos alimentamos de su palabra, vamos edificados y queremos invitar a todas esas personas que no tienen dónde congregarse. Así que los dejamos cordialmente invitados para los días jueves 20 horas y domingo a las 11. Esto está ubicado en Tannenbaum 694, de referencia Metro Ciudad del Niño. Así que quedan todos cordialmente invitados y bendiciones para todos.